Señor, te doy gracias porque grande es tu misericordia y nuevas son cada mañana. Gracias por un nuevo día que nos regalas. En tu bondad, en tu misericordia, para una vez más compartir tu palabra con cada uno de mis hermanos y hermanas que la escuchen en la mañana de hoy y a la misma vez la compartan con otros. Permite que hasta donde llegue esta palabra en este día sea de refrigerio, de bálsamo, de gozo, de alegría, Padre mío, y que esta palabra trabaje en lo más profundo de nuestro corazón. Bendice el día de cada uno de mis hermanos en esta mañana y en medio de nuestra oración, Padre mío, pedimos que tu misericordia, tu cuidado, tu bondad sea con nuestros hermanos allá en Venezuela, en medio del dolor y el sufrimiento que están padeciendo en esta hora. Tú eres el Dios que consuelas, tú eres el Dios que estás en control. Por eso te pedimos que les abraces, que les alcances con tu misericordia y que nos bendigas a todos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 63, verso 3 y verso 4 dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. La traducción del lenguaje actual dice: más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios. Mientras viva, te alabaré. Alzaré mis manos para alabarte. Dándote la bienvenida con este pasaje bíblico en esta mañana, tu hermano Alex Torres, en este espacio de bendición digital, donde tus mañanas comienzan en la presencia de Dios. Recibe mi abrazo, mi cariño, mi respeto y agradecimiento por permitirme una vez más compartir contigo, ya hoy viernes 26 de junio de este año 2026, ya comenzando este fin de semana, el cual pido a Dios que sea para ti y para los tuyos de bendición y edificación. Salmo 63, verso 3 y verso 4 es el verso bíblico que he considerado en la mañana de hoy para hablar bajo el tema: el amor de Dios vale más que la vida. El amor de Dios vale más que la vida. Se dice que para el año 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, un joven soldado fue herido gravemente en el campo de batalla. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero lamentablemente, aunque le salvaron la vida, cuando el joven despertó en el hospital militar, descubrió que había perdido una de sus piernas. Esto embargó su corazón de tristeza, de aflicción, de desilusión, y lo único que hizo fue permanecer en silencio. No preguntó por sus otros compañeros, no quería recibir visitas y apenas comía los alimentos que le llevaban, porque para él ya su vida había perdido valor. En un momento, un día le visitó un capellán al hospital. Allí se sentó junto a él en la cama, tratando de ver si tenía un espacio para desahogarse. Finalmente, luego de haber escuchado el desahogo de aquel joven soldado y haber el joven expresado cuál era su sentir por lo que estaba pasando, el capellán le hizo una sola pregunta: si hoy recuperaras tu pierna, pero perdieras toda esperanza para vivir, ¿realmente habrías recuperado tu vida? El joven guardó silencio meditando en aquella pregunta, hasta que finalmente entendió que una persona puede conservar su vida físicamente y aún así haber perdido la razón, el sentido para vivir. Y eso pasa en muchas ocasiones también en sentido contrario. Hay gente que puede atravesar el dolor, que puede atravesar por pérdidas, por incertidumbre. Sin embargo, en medio de ese proceso descubren una razón para seguir hacia adelante que ninguna circunstancia puede arrebatársela. Y es precisamente lo que el Salmo 63 nos está enseñando en la mañana de hoy. Un salmo del salmista que conocía bien vivir momentos difíciles y oscuros. Sin embargo, el salmista no escribe el Salmo 63 ni en el palacio, ni en la comodidad. Lo escribe en el desierto, siendo perseguido, lejos de su hogar, sin comodidades, con enemigos buscando para quitarle la vida. Y en ese momento, lo más importante que sale de su corazón es agradecerle a Dios por su misericordia. Él no estaba diciendo: tengo que cuidarme, porque lo más importante es conservar mi vida. Eso es lo que la lógica humana nos hace pensar. Pero no, el salmista lo que decía era: para mí es mejor tu misericordia que la vida, y mis labios te alabarán.
David había descubierto que el verdadero motivo para poder respirar no era esconderse para preservar su vida. David había descubierto que el verdadero motivo y lo más valioso que puede tener una persona para respirar es vivir bajo la misericordia de Dios. Por eso es que en esta mañana yo leía la traducción del lenguaje actual, porque me encanta la sencillez con la que lo expresa. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios, mientras viva te alabaré, alzaré mis manos para alabarte. Lo primero que el salmista nos está enseñando en la mañana de hoy a través del pasaje bíblico es que la misericordia de Dios es la que le da sentido a nuestra vida. Fíjate que el salmista comienza con algo que para otros quizás sea ilógico, porque en medio de la persecución, en medio del desierto, en medio de tratar de esconderse, quizás lo lógico sea, quiero preservar mi vida. Pero no, el salmista dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y esa palabra misericordia en el hebreo simplemente quiere enseñarnos algo muy importante. No solamente habla de la compasión que Dios tiene por alguien necesitado, habla de algo más profundo. Está hablando del amor fiel de Dios para contigo y conmigo, del amor constante de Dios, inquebrantable, del pacto que Dios hace con sus hijos de estar con ellos hasta el último momento de nuestra vida. Es ese amor el que permanece aun cuando nosotros fallamos. Es el amor que no abandona aun cuando las circunstancias cambian. David no está diciendo que su vida no tenga valor. Eso no es lo que él está diciendo. Pero sí está reafirmando que la vida puede perder su verdadero significado si vive desconectada del amor de Dios. Voy a decirlo de nuevo. David no está diciendo que la vida no tenga valor, pero sí está haciendo un énfasis de que la vida pierde significado si vive desconectada del amor de Dios. ¿De qué sirve vivir muchos años si el corazón permanece vacío? ¿De qué sirve alcanzar éxito, reconocimiento, riquezas si el alma vive sedienta? Por eso el proverbista decía en un momento dado, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque aquel que vive vacío en su corazón de Dios, aunque tenga todo lo demás, no tiene sentido de pertenencia, sentido a la vida, porque lo que le da sentido a nuestra vida es la misericordia de Dios. Y es precisamente lo que David está diciendo. En medio del desierto, donde no había trono, donde no había comodidades, donde no había ejército, David descubrió algo que nadie podía arrebatarle: la misericordia de Dios. Puede ser que las circunstancias a nuestro alrededor cambien, pero el carácter de Dios sigue siendo el mismo. Puede ser, como vivía el salmista, que los enemigos le estaban persiguiendo, pero no podían separarlo del amor de Dios. El desierto lo estaba rodeando, pero no podía secar esa fuente que había en su vida de haber experimentado la misericordia y la gracia de Dios. Tú y yo, oye mi amado y amada en esta mañana, tú y yo no vivimos en este mundo solamente para que podamos respirar. No vivimos en este mundo solamente para que podamos trabajar, producir, acumular ganancias. La Biblia nos está enseñando que la verdadera vida comienza cuando caminamos en comunión con Dios. Por eso es que cuando tú miras el Evangelio según San Juan, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas fueron palabras de Jesús. No estaba hablando de una vida larga solamente. Gloria a Dios, si podemos llegar a los 80, a los 90, 100 años, gloria a Dios. Pero Jesús no estaba hablando solamente de esa vida larga. Estaba hablando de una vida que vive llena de su presencia, que vive llena de su paz, que vive llena de su propósito. Y todo eso se alcanza para que nuestra vida sea abundante. Todo eso se alcanza producto de la misericordia de Dios. Quizás tú estás en el desierto hoy.
quizás cambiaron tus finanzas, quizás hay situaciones en la familia, quizás ya no tienes las mismas fuerzas, quizás la salud te está fallando, quizás hayas perdido cosas que para ti eran indispensables, pero si todavía la misericordia de Dios te arropa, si todavía la misericordia de Dios está sobre tu vida, tienes el tesoro más grande que puede existir. Porque las personas pueden cambiar, los recursos se pueden terminar, la salud se puede deteriorar, pero el amor de Dios es fiel y permanece para siempre. El mundo mide la vida nuestra por lo que poseemos, pero Dios la mide por cuánto nosotros nos relacionamos con Él. Y cuando tú y yo nos relacionamos con Él, podemos perder un sinnúmero de cosas, pero seguimos siendo ricos. ¿Por qué? Porque su misericordia nos alcanzó, porque su misericordia nos abraza. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que si esa misericordia ya no está, puedes tenerlo todo y seguir siendo la persona más pobre sobre todo el planeta Tierra, viviendo lejos de la presencia de Dios. Por eso el salmista decía, no son las bendiciones lo que me importa. No son las bendiciones las que yo quiero. No, eso no es lo que el salmista está diciendo aquí. Él está diciendo, mejor es tu misericordia que la vida. Porque cuando tú y yo tenemos la misericordia de Dios, descubrimos que lo más importante en nuestra vida nunca ha sido lo que poseemos, sino a quién le pertenecemos. Ah, gloria al Señor. Te lo voy a repetir de nuevo. Cuando tú entiendes que la misericordia de Dios es lo mejor en tu vida, aprendes a descubrir que lo más importante no es lo que tú tienes, sino a quién tienes. Decía el escritor bíblico, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Por qué razón? Porque el salmista nos está enseñando y Dios a través de su palabra en esta mañana nos está diciendo que la misericordia de Dios es la que le da sentido a nuestra vida. Número 2, aquel que ha experimentado la misericordia de Dios no puede dejar de alabar a Dios porque vive agradecido. Por eso el Salmo 63 sigue diciendo, mis labios te alabarán. David no está diciendo, yo te voy a alabar para que me muestres tu misericordia. Él está alabando porque ya experimentó esa misericordia. Y al experimentar esa misericordia no puede permanecer callado. La adoración tuya y mía no puede nacer de una obligación, de que alguien me diga que alabe, de que alguien trate de forzarme. No, la adoración tuya y mía nace de un corazón agradecido. Yo no adoro a Dios para convencer a Dios que me bendiga. Ese es el problema. La gente dice, yo voy a adorar a Dios para que me bendiga. No, yo no voy a adorar a Dios para que me bendiga. Yo adoro a Dios porque es una reacción natural de mi corazón en agradecimiento, porque su misericordia me alcanzó, porque Él me ha amado. Cuando tú y yo empezamos a ver el orden correcto, que yo no adoro para que Dios me bendiga, yo adoro porque ya su bendición me alcanzó. Cuando empezamos a ver el orden correcto, empezamos a ver la alabanza de una manera diferente. Yo no puedo adorar a Dios dependiendo cómo me sienta, porque la adoración no puede ser circunstancial. Hay gente que si todo le va bien, canta. Hay gente que si las puertas se abren, levantan las manos y agradecen y adoran. Hay gente que si recibe el milagro, da gracia. Pero David está diciendo, esto es todo lo contrario. La lógica dice que si marchan bien las cosas, canto. Que si las puertas se abren, levanto las manos. Que si el milagro llega, doy gracias. David está diciendo, cambia esa lógica. Cambia ese orden. David está diciendo, en el desierto yo estoy adorando. Cuando no hay solución, yo estoy adorando. No estoy esperando que termine la persecución para adorar. Ahora mismo, en medio de la persecución, en medio del desierto, mis labios te alabarán. ¿Por qué? Porque David descubrió que quien ha experimentado la misericordia de Dios no puede guardar silencio. No puede dejar de alabar a Dios. David descubrió que Dios estaba con él en medio del desierto. Y eso es lo que hace la misericordia de Dios.
La misericordia de Dios nos hace entender que no hemos sido abandonados, que esto no depende del lugar donde estemos, sino de que tengamos la certeza, la seguridad de con quién estamos caminando en medio de ese desierto. Vete al libro de los Hechos, capítulo 16. Pablo y Silas en la cárcel, ¿qué hacían? Adoraron. Ellos no cantaron cuando las cadenas se rompieron, cantaron antes. Porque la alabanza no fue resultado de que quedaron libres. La alabanza es la expresión de agradecimiento a Dios porque su confianza estaba puesta en Dios. Habían cadenas, pero había libertad. Estaban en el cepo, pero había libertad. ¿Por qué? Porque tenían, número uno, el corazón agradecido, libre para adorar a Dios, y la boca estaba suelta para adorar a Dios. Y David está haciendo lo mismo. Su cántico de alabanza no termina en el desierto. Su cántico de alabanza no termina porque lo estaban persiguiendo. Su cántico de adoración y de alabanza nace porque todavía en medio del desierto Dios estaba caminando con él, y David sentía, sabía y estaba seguro que la misericordia de Dios le abrazaba. ¿Cuál es el problema que tenemos, amado? Y vuelvo y digo, como dije los otros días, suena duro, pero tengo que decirlo. Vivimos en un tiempo donde la adoración es más emocional que espiritual, que de corazón. Y tú me dirás, pero hermano Alex, ¿cómo es eso? A veces la gente adora si la música les gusta. A veces la gente adora si el ambiente los inspira. La gente adora si todo sale como esperan. Pero cuando tú miras la Biblia te presenta otro tipo de adoración de lo que la gente conoce. Una adoración que no depende del ambiente. Una adoración que no depende de cómo te salgan las circunstancias o lo que estás viviendo o experimentando. Una adoración que no nace de si la música te gusta o no te gusta. ¿Sabe cuál es la verdadera adoración? La que nace en el corazón de aquel que ha aprendido a conocer a Dios. La verdadera adoración es aquella que permanece aun cuando te estás bebiendo las lágrimas. La verdadera adoración es aquella que continúa aun cuando no tienes respuestas, aleluya, a lo que estás viviendo. Porque aquel que ha experimentado la misericordia de Dios en su vida entiende que aunque hayan lágrimas, que aunque no hayan respuesta, ya yo tengo la razón más grande para abrir mis labios y adorar. ¿Sabes cuál es? La misericordia de Dios. Cualquiera puede cantar cuando un milagro llega, pero solamente aquel que ha conocido la misericordia de Dios en su vida puede cantar mientras todavía espera el milagro. ¿Sabes por qué? Número 3, porque la misericordia de Dios transforma toda nuestra manera de vivir. En el verso 4 el salmista decía: bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Ya no está hablando de los labios nada más. Mis labios te alabarán, eso dijo en el verso anterior. Ahora está hablando de su vida, toda su vida. Toda su vida. Es como si David estuviera diciendo: yo no quiero que mi adoración sea únicamente una canción que sale de mi boca. Yo quiero que esa canción sea el reflejo de mi manera de vivir. Sea el reflejo de mi agradecimiento a lo que Dios me ha regalado. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que es posible que hoy tengamos gente que cante bien pero adore poco. Porque Dios no está buscando, y aunque eso es bueno, Dios no está buscando voces afinadas. Dios está buscando corazones rendidos. Porque mira cómo es esto. La adoración puede manifestarse con los labios, pero debe extenderse hasta nuestra conducta. No es cuestión de decir: Señor, te amo.
es manifestar que amamos a Dios, vivir para Dios. Por eso el Señor dijo en el Evangelio según San Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque esto no es asunto de palabra. La palabra no, lo que tú y yo digamos no es evidencia de que amamos a Dios, es nuestra obediencia a Dios. La vida que honra a Dios cuando nadie nos está mirando. Esa vida de integridad, de devoción en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en los momentos de soledad. Esos son los momentos que nos hacen levantar las manos en el nombre del Señor. En la cultura hebrea, levantar las manos era mucho más que una postura física. Levantar las manos era una señal de dependencia, como el hijo levanta las manos para que el papá lo tome en los brazos, porque ahí es donde se siente seguro. Es reconocer y decir, como decía el salmista: Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo proviene de ti. Cuando yo levanto las manos, eso simboliza entrega, simboliza confianza, simboliza reverencia, significa que me estoy rindiendo totalmente a Él. Y David está diciendo en pocas palabras: yo no quiero vivir sosteniéndome por mis propias fuerzas, yo quiero vivir dependiendo de ti. Porque el que ha conocido la misericordia de Dios, esa misericordia transforma nuestra manera de vivir. Dios no está buscando personas que solamente levanten las manos. Dios está buscando gente, hombres y mujeres, que levanten su vida totalmente rendida delante de su presencia. Porque lamentablemente pueden haber labios que canten, pero el corazón puede estar lejos. Pero cuando la misericordia de Dios transforma tu corazón y el mío, la adoración deja de ser un acto de unos minutos y se convierte en un estilo de vida de todos los días. Finalizando en esta mañana, David entendió que si tenía a Dios, tenía lo más importante, aunque estuviera en el desierto. Y en esta mañana Dios nos está diciendo a ti y a mí: no esperes a que todo se resuelva para reconocer la misericordia de Dios. No esperes que desaparezcan las lágrimas para comenzar a alabar a Dios. No esperes a que llegue el milagro para rendirle tu vida a Dios. Porque la mayor evidencia del amor de Dios no es que nunca pases por un desierto. Nos va a llegar. Es que recuerde que nunca tendrás que pasarlo solo, porque Él estará contigo. En un mundo que lucha por alargar la vida, David nos está enseñando a buscar aquello que le da valor a la vida. Porque aquel que vive muchos años sin Dios, oye, que ya terminé, es mi conclusión. El ser humano que vive muchos años sin Dios solamente está existiendo. No está viviendo. Solo existe. Pero cuando se vive abrazado a la misericordia de Dios, ahí es cuando se entiende el verdadero valor de la vida. Un día abrazado a su misericordia tiene un valor que la eternidad revelará un día, cuando estemos con el Señor para siempre. Que cuando otros vean tu vida y sepan que tienes muchos años, no digan solamente: esa persona ha vivido mucho. Quiera el Señor que la gente nos vea ya con años encima, y más allá de decir que hemos vivido muchos años, la gente pueda decir: esa persona aprendió que no hay nada, absolutamente nada mejor que la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios vale más que la vida. Lindo día, excelente fin de semana. Este ha sido tu espacio de hoy de Bendición Digital, donde tus mañanas comienzan en la presencia de Dios, si el Señor lo permite.
Volveremos con una nueva reflexión el próximo martes. Hasta entonces, ruego a Dios que te bendiga a ti y a los tuyos. Lindo día. Bendiciones en el Señor.